Hola, Nicolás del Caño, bienvenido a San Nicolás. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, contanos de tu visita, de la visita que estás haciendo en San Nicolás. Tenemos entendido que ayer estuviste en Rosario, que hoy vas a charlar un poco sobre la problemática de los trabajadores de Asindar, ¿es así? Así es, vamos a estar allí conversando con los trabajadores y la visita también a San Nicolás tiene que ver con la propuesta que está haciendo el Frente de Izquierda, el PTS, ante la situación política del país, ¿no? Una situación donde se ha golpeado duramente a los trabajadores con una inflación muy por encima de lo que han aumentado los salarios, que ya de por sí eran muy bajos, un tarifazo brutal que ha golpeado también a la familia trabajadora, los despidos. Recién charlábamos el tema de los compañeros de General Motors. Bueno, en todo el país ha habido miles de compañeras y compañeros que han sufrido el despido, tanto en el sector privado como en el Estado. Y el planteo del Frente de Izquierda ante esta situación es una salida de conjunto que plantea la reducción de la jornada laboral a 6 horas de trabajo, 5 días a la semana. Obviamente con un salario equivalente al costo de la canasta familiar y no con los salarios de pobreza que actualmente tienen que afrontar los trabajadores, ¿no? Este planteo como base tiene que realmente nuestra vida, la vida de los trabajadores vale mucho más que las ganancias de los empresarios, ¿no? Y que queremos que la crisis la paguen ellos y no la paguen los trabajadores. Por eso estamos levantando fuertemente este planteo de la reducción de la jornada laboral, que si uno toma los datos del INDEC oficiales, dice que 1/3 de los trabajadores está sobreocupado, es decir, que trabaja 10, 12, 14 horas en un empleo o más para poder llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, verdaderamente cuando vemos que hay avances en la tecnología y en empresas multinacionales se incorpora maquinaria, se incorporan robots, por ejemplo, y en líneas de producción donde antes había 15, 20 compañeros pasa a haber 4 o 5 y el resto lo que están buscando las patronales es despedirlo. Qué paradójico, ¿no? El avance de la tecnología debería ser un beneficio para todos, que permita alivianar el trabajo, que los compañeros no queden, como ellos les llaman, rotos a los 30, 35 años, que ya no pueden sostener siquiera a sus hijos en brazos, producto de esta superexplotación de los ritmos infernales de producción y la cantidad de horas y días que se trabaja, ¿no? Cuando sabemos que el avance de la tecnología permitiría esta reducción de la jornada, ¿no? Vos sabés, Nicolás, que una de las cosas que celebra la ciudadanía en general es que pareciera ser que solo es de ustedes esta movida que llevan a cabo de acompañar a los trabajadores. Vemos que otros políticos que también disputan candidaturas no están acercándose no solamente a ponerles el hombro, sino a comprender la problemática que hoy está sufriendo el trabajador. Mirá, me parece que eso es producto de que ellos defienden los intereses de los grandes empresarios. Este gobierno llegó y lo primero que hizo fue quitarle las retenciones a las patronales agrarias, a las mineras, una devaluación que significó una transferencia de ingresos millonaria a los grandes grupos económicos. Entonces, eso por el lado del gobierno. Y después tenés en la oposición, que ahora empiezan a hablar contra el gobierno, a hacer críticas. Durante 1 año y 4 meses, estos sectores, por ejemplo, el Frente para la Victoria, que tiene casi los 2/3 en el Senado de los votos, fue clave para que las principales leyes que necesitó Macri para aplicar este ajuste se pudieran llevar adelante. Es decir, sin esos votos, Macri, que tiene minoría en las 2 cámaras, no podría haber aprobado esas leyes como la entrega de los fondos buitre, etcétera, el blanqueo, el presupuesto de ajuste. Lo mismo podemos decir de Sergio Massa, de Diego Bocio en el Senado, en diputados sus bloques fueron claves, el socialismo de Santa Fe, y lo vemos también en lo que hace a los gobiernos provinciales, que no solamente los de Cambiemos aplican estas políticas contra los docentes, por ejemplo, ¿no? Que está un conflicto muy importante donde hemos acompañado decididamente a las compañeras y a los compañeros docentes, sino también lo hacen gobiernos del Frente para la Victoria. Veamos el caso de Santa Cruz. 3% de aumento ofrece Alicia Kirchner, los estatales están sin cobrar. Cosas parecidas han sucedido en Entre Ríos, bueno, en distintos lugares donde gobierna el Frente para la Victoria no se diferencian en lo que hace a la política hacia los trabajadores y particularmente a la educación pública de lo que están haciendo los gobiernos de Cambiemos. Interesante tu reflexión y tu aporte. Nicolás, sos candidato por la provincia de Buenos Aires a ser diputado nacional, ¿es verdad? Sí,
mis compañeras y compañeros del PTS me han propuesto como precandidato en la provincia de Buenos Aires a diputado nacional, y es un desafío para nosotros poder aportar al Frente de Izquierda todo lo que esté a nuestro alcance para conquistar más bancas en el Congreso Nacional, que como vos mencionabas anteriormente, siempre los compañeros y compañeras que ocupamos bancas en el Congreso, en una Cámara de Diputados de una provincia, en un Consejo Deliberante, esos son puestos de lucha para nosotros que van a estar acompañando siempre a los trabajadores, no solo adentro, digamos, del Congreso, con las leyes que hemos propuesto, la agenda que hemos defendido, que ha sido una agenda propia de los trabajadores, sino también lo que ha significado el acompañamiento en la calle a múltiples movilizaciones y manifestaciones que han reclamado los derechos del pueblo trabajador, ¿no? Nicolás, te hago una última pregunta, porque sé que los tiempos apremian. Una de las cosas que se le reprocha a tu palabra y que repercutió profundamente en el electorado argentino fue tu llamado de alguna manera, o tu postura clave, por cierto, que tenía que ver con apoyar el voto en blanco. ¿Te sentís de alguna manera responsable de esa situación? Porque hoy un poco le echan la culpa también a eso como una de las variables que permitió que este gobierno llegara al poder. Mira, yo creo que lo que hay que pensar, nosotros somos una fuerza anticapitalista, socialista, y no votamos a aquellos candidatos que, como Mauricio Macri, planteaba un programa claramente beneficio a los grandes grupos económicos. Siendo de una alianza con otros componentes, Daniel Scioli planteaba un programa similar. Él decía, y esto digo, nosotros lo remarcamos o lo pusimos de relieve, pero era algo que sostenían Scioli y sus asesores económicos, como Miguel Bain, que era su principal asesor y hoy es el principal aplaudidor de Macri, ¿no? Lo vemos en todas las reuniones de los 2000 y Davos, en cada coloquio de ideas, etcétera. Está Miguel Bain aplaudiendo al gobierno, diciendo, bueno, nosotros el camino que nosotros planteamos con Scioli era devaluación. Digo, no hay que olvidarse que decía devaluación, quita de retenciones, planteaba el reajuste de tarifario, es decir, un tarifazo, y planteaba también una clara política represiva, y por eso había puesto a Sergio Berni como su ministro de Seguridad. Digo, y el otro día escuchábamos a Berni jactarse de que él había hecho 2.500 desalojos, ¿no? De movilizaciones y de lugares, familias que habían ocupado terrenos o viviendas, familias humildes que no tenían dónde vivir, y él, como lo vimos por televisión, defendió y llevó adelante el desalojo de esas familias humildes, pasándole la topadora directamente a esas casillas. Y bueno, verdaderamente nosotros no votamos ajustadores y represores, por eso convocamos a votar en blanco o a darle la espalda directamente a estos dos candidatos que quedaron para el balotaje. Hoy que la oligarquía, entre comillas, si me lo permitís, tiene el poder económico y el poder político que le otorgaron los votantes, ¿cuál es tu postura con respecto a todos los acuerdos transpacíficos, estos acuerdos que van a privatizar los remedios, la justicia y la soberanía de los países como Argentina? Bueno, nosotros rechazamos de plano, por supuesto, este tipo de acuerdos. Consideramos que tiene que haber una confraternización de los pueblos en contra de las grandes multinacionales y de los grandes empresarios. Hoy vemos en todo el mundo movilizaciones, la crisis capitalista que se arrastra del 2008 verdaderamente viene dando fenómenos políticos de distintas características. De hecho, en Estados Unidos llegó un demagogo como Donald Trump, prometiendo demagógicamente que iba a crear empleo, ¿no? A costa de defender los intereses de Estados Unidos. El tema del Tratado Transpacífico planteó directamente que no se va a hacer. Intenta imponer peores condiciones a otros países en el intercambio comercial. Y bueno, a la vez hemos visto importantes sectores de la juventud que apoyaron, por ejemplo, a Bernie Sanders en la interna demócrata, que se reivindicaba socialista, o lo vemos con otros sectores que a nivel internacional expresan ese descontento, y por eso nosotros también somos parte de una organización hermana que impulsa a la izquierda a diario, no solo en Argentina, sino en muchísimos países donde estamos planteando la necesidad de una gran fuerza anticapitalista, socialista,
que plantea un gobierno de los trabajadores de clara ruptura con el capitalismo y no como lo han expresado otras organizaciones o alianzas como Syriza en Grecia, que llegó al poder diciendo que iba a rechazar cualquier tipo de ajuste contra el pueblo y rápidamente traicionó ese mandato aplicando una política durísima como exigía la Unión Europea, que claramente era ajustar al pueblo trabajador. Entonces, nuestro planteo es claramente de ruptura con el capitalismo y un gobierno de los trabajadores. Esa ruptura, y para terminar, esa ruptura que vos decís con el capitalismo, también tendría que ver con esta imposición y esta deuda tan onerosa que ha tomado el gobierno de Macri. También estarían en contra de eso, me imagino, ¿no? Por supuesto, lo que nosotros criticamos y nos opusimos bajo el gobierno kirchnerista, que era, como lo dijo Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ella se autovanaglorió de ser pagadores seriales de la deuda externa. Bueno, nosotros siempre lo rechazamos porque lo consideramos una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, como inclusive lo llegó a decir un juez, el juez Ballesteros, en un fallo que detectó inclusive centenares de maniobras ilegales durante la dictadura cuando se estatizó esta deuda. Y por supuesto rechazamos esta política central en el macrismo, que ha sido el endeudamiento que se ha multiplicado exponencialmente y que significa aún mayor sumisión a los intereses del capital financiero, que hoy tomás la deuda en condiciones verdaderamente leoninas que después se va a descargar sobre los trabajadores. Por eso ya están pensando cómo aplicar políticas de mayor ajuste fiscal en las provincias con este nuevo acuerdo que quieren implementar, ¿no? Nicolás, muchísimas gracias por tu palabra, por tu tiempo y por estar del lado donde hay que estar, del lado de los trabajadores. No, muchas gracias a vos. Hasta luego.